nosotros vamos a poder aplicar el método de los factores de distribución, ¿ya? Ese factor va a distribuir. Cuando nosotros hablamos de distribución, sabemos que existe algo total y ese pedazo voy a sacar un poco y lo voy a mandar a cada uno de los elementos. Eso es distribuir. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué necesito yo? Voy a hacer un modelo, pero un modelo simplificado de mi puente. Entonces, no lo tengo que hacer tridimensional. Puedo hacer un modelo simplificado, que es el que vamos a hacer, que es un modelo de línea, en donde todo el puente va a estar representado como un elemento frame, que tiene la misma rigidez, o sea, la misma área e inercia, ¿sí? Y va a ser del mismo material, o sea, en este caso, para nuestro curso, hormigón. Y a ese le vamos a aplicar un solo vehículo que transita sobre el puente, y los momentos que se producen por ese vehículo los vamos a distribuir con los factores de distribución, los momentos y los cortantes. ¿Listo? Entonces se reduce muchísimo más el trabajo. Hacer un puente en formato una línea, pues es bastante simple, realmente no necesitamos mucha cosa. Y como ya no tenemos que modelar la losa directamente, pues vamos a tener ahí una simplificación en lo que es el trabajo que necesitamos. Entonces, esto es una simplificación que solamente va a servir si es que nuestro puente cumple ciertas condiciones que hacen que los análisis que han hecho o de los que han desarrollado el AASHTO, las ecuaciones que vamos a ver en las tablas, son válidas. Entonces, digamos, ellos cogieron y ensayaron puentes cuyas vigas están separadas entre 1 metro y 5 metros. Ahorita vamos a ver los valores reales. Pero entonces, si yo tengo, no, yo quiero hacer un puente que tenga 6 metros, pues el AASHTO le dice, hombre, yo no he probado eso, puede que funcione, pero solamente se lo dejo usar si va de entre 1 y 5 y punto, y no es nada más. ¿Listo? Entonces, esos chequeos nosotros vamos a tener que realizar. ¿Listo? Entonces, volviendo un poco a la parte de la metodología, resulta que la metodología, como pudieron de pronto ustedes averiguar, se basa en ciertas superestructuras o formas de las superestructuras típicas, ¿no? Entonces, generalmente, pues, van a ser de diferentes materiales. Entonces, cuando mirábamos la superestructura, decíamos nosotros que la superestructura puede ser hecha con elementos de hormigón reforzado o hormigón post-pensado o pretensado, ¿verdad? De ahí teníamos también elementos que podían ser de madera, de acero, puentes de madera, de acero, o podrían ser prefabricados. ¿Listo? Entonces, muchos de estos se pueden implementar con esta metodología. Entonces, en el momento en que yo tengo ese tipo de estructuras, pues lo que me queda es identificar cuáles sí puedo aplicar y cuáles no puedo aplicarles el método. Puentes colgantes, puentes de novelas sucesivas, puentes afianzados, esos salen del alcance. ¿Por qué? Porque necesitamos que, como te he dicho, el método está desarrollado para puentes cuyo funcionamiento sea principalmente resistir cargas por fricción. Y ya sabemos que esos no tienen esa característica, ¿no? Ahora, en este caso, ¿cómo se desarrolló el método? Es algo pues bastante interesante. Lo que hizo fue el AASHTO es hacer los modelos, ¿no? Entonces esos modelos se hicieron el puente, así como vimos en el video, hicieron puentes de diferentes distancias o configuraciones. ¿A qué me refiero con eso? ¿Qué configuraciones vamos a tener importantes? Primero, la longitud entre apoyos de las vigas principales que soportan la losa. Entonces, si yo tengo más o menos luz, pues el elemento va a ser más o menos flexible y van a ver o van a existir más o menos momentos en las vigas. ¿Estamos de acuerdo? Pues básicamente la luz del puente es un parámetro que se debe controlar. Otra cosa que ellos controlaron es lo que sería la separación entre las vigas que les mencionaba hace un momento. Entonces, si yo tengo 10 metros, pero le pongo a 10 metros de ancho de puente en la sección transversal, le pongo 10 vigas, pues esas vigas van a soportar poco peso. ¿Se entiende? Porque tengo un montón de apoyos.
Si en esos mismos 10 metros de ancho de puente pongo 3 vigas, pues cada viga va a soportar mucho más, ¿no? Porque hay menos apoyos. Entonces, esa parte también hace parte de cuánto o cómo influye el momento a cada uno de los elementos. El otro va a ser el número de vigas, ¿no? Entonces, resulta que la metodología va a tener un número mínimo de vigas para que se considere aplicable. Y esto es más que todo por el concepto de que si yo tengo un puente, imagínense una losa, y en la losa, yo tengo la losa soportada con 2 vigas, pues ese puente va a funcionar como un puente que tiene solo 2 apoyos, y que a la larga, el caso más crítico es que la losa esté simplemente apoyada para lo que sería la parte de los momentos negativos o positivos. ¿Por qué? Pues porque prácticamente toda la carga se va a las vigas y la losa pues no soporta o no soportaría, no absorbería. Entonces, cuando tenemos ese caso, existe algo que se llama la regla de la palanca, ya vamos a ver. Cuando yo tengo 2 vigas soportando la losa, ¿sí? O en ciertos casos específicos que las tablas nos piden, vamos a aplicar el método de la regla de la palanca. Entonces, si yo en el examen se me ocurre ponerles un puente y les digo que el puente solamente tiene 2 vigas, pues ni calculan factores de distribución directamente, pues un puente de 2 vigas tiene 2 vigas exteriores, pues tiene más, ¿no? Y directamente lo que hacen es calcular el momento transfiriendo la carga de la losa como si fuera una viga simplemente apoyada a cada una de las vigas. No es nada más, pues sí. ¿Listo? Hasta ahora no ha pasado, así que estudien la parte de los motores. ¿Listo? Bueno, ¿qué sería el caso más típico? O sea, un puente de 2 vigas es muy raro, ¿no? Muy raro, no sería algo. Bueno, ¿qué más? ¿Sirve para vigas cajón? Sí, ¿no? Un puente de vigas cajón, a la larga es una losa soportada, ¿no? Por vigas. Que abajo tiene una losa más, ¿sí? Pero para el efecto que nosotros queremos saber es que cómo se transmite la carga vehicular de la losa a las vigas, pues un puente de vigas cajón o de vigas T es exactamente la misma cosa, ¿no? Entonces, pero sí va a tener aquí usted que calcular el número de cajones N6. Ya vamos a ver la nomenclatura. ¿Listo? Bueno, y otras, en general, otras variables que vamos a encontrar nosotros en las tablas. Entonces, quiero que por favor se vayan a la parte, ya hicieron la consulta, ¿no? Sí, revisaron en la norma la parte que era de los factores de distribución. ¿Sí? Entonces, abran ese capítulo, que es el capítulo 4 o 6, si no recuerdo, del Ashton. Yo les digo, el capítulo más o menos es en la página 4-30 del Ashton LRFD octava edición. Capítulo, o sea, página 4-30. Ese documento tiene así de esta forma. Por cierto, ya tengo el oficial del Ashton que compramos. Lastimosamente compramos 3 documentos, de hecho 4, uno en PDF, 2 llegaron y el que necesitábamos todavía no más. Pero bueno, hoy voy a ver qué es lo que sucede. ¿Ya? 430. Ya. ¿Listo? Entonces, por ahí, en la página 430 vamos a arrancar para que lo tengan en cuenta. Ojo, todavía veo personas que no tienen el Ashton. Carlos, ¿no? Sí. Ahí, me presento a mi amiga María. ¿Listo? Bueno. Traigan ese documento siempre rápido ahí en el iPad, ¿ya? Para que podamos, porque lo vamos a consultar.
O ya me hiciste dudar. No, sí, ¿qué tal la noticia? Ya. Es 4.3. Ya. 4.30. Entonces, a ver si. Ya. 4.3. Ah, es perdón, estoy mal. Extensión 4.3. ¿Sí? Rotación. Bueno, entonces, ténganlo ahí abierto mientras sigamos hablando, ¿no? Entonces, ¿cómo llama la norma los factores de distribución? Le van a llamar G, ¿no? Entonces, en la norma van a haber varias formas de calcular G, ¿sí? Para distintos tipos, ¿no?, de metodologías. Entonces, ese factor de distribución que la norma le llama G, en el curso le vamos a llamar FD, porque es factor de distribución. ¿Listo? Ahora, este factor lo que va a representar es un porcentaje del momento que vamos a calcular en ese modelito que vamos a hacer de línea. Entonces, hagan de cuenta que yo voy a coger, voy a hacer el puente, y en ese puente nosotros vamos a coger y vamos a poner a correr un vehículo, como decimos ahorita, vemos en el video, y eso va a producir un momento para un carril cargado, o un vehículo de una línea cargada de carga. ¿Listo? Entonces, ese momento, digamos, 10, ¿sí? El factor de distribución me va a decir, bueno, de esos, bueno, 10 no, pues digamos de esos 1000, ¿no? De esos 1000, 50 o 500 van a la viga interior y los otros 500 van a la viga exterior, una cosa así. ¿Listo? Entonces, punto. Lo que pasa es que ahorita ustedes lo primero que se van a dar cuenta es que cuando calculamos los factores, no nos van a dar la suma de los dos, de los factores que calculemos, no nos van a dar uno. ¿Ya? Y eso se debe al simple hecho de que el método, pues solamente está suponiendo que usted tiene más de una viga, ¿verdad? De hecho, más de dos, más de tres o más vigas. ¿Listo? Entonces, si yo tengo, por ejemplo, 5 vigas, pues va a existir un porcentaje que va a cada una de esas, ¿no? ¿Listo? Ahora, importancia. Solamente necesito colocar un carril en mi modelo. Un carril cargado. Y ya vamos a ver, pues, cómo es. ¿Listo? Ahora, ¿qué quiero que veamos? La nomenclatura. En la página, yo no sé por qué tengo la página 4-30. A ver, busquen de pronto la página 4-30. ¿Qué es la página 4-30? A ver. Ah, eso, exactamente eso. Sí, es en la página 4. Es que sí, también hay nomenclatura en la 4.3. Pues, pero esa es otra nomenclatura del capítulo en general. Esa en la página 4.30 está la nomenclatura de las tablas. ¿Ya? Entonces, vayan a la 4.30. En esa parte de la página 4.30, quiero que por favor vean que empieza en la 4.30 y en la 31 sigue un montón de nomenclatura. ¿Listo? Nosotros vamos a utilizar las tablas, ojo, y esto pongan atención. Y que están pegaditos, pégate además, ya. Ese es mi punto, ¿ya? Listo. Para poder circular. Entonces, esa tabla, esa de nomenclatura, por favor, ténganlo presente, imprímanlo, ténganlo ahí. ¿Por qué? Porque en la norma, tradicionalmente, si ustedes se dan cuenta, las normas tienen una sola unidad, por ejemplo, para las longitudes. O son metros, todo es metros. O son milímetros, todo es milímetros. O son pulgadas y todo es pulgadas. Pero en estas tablas sucede que hay ciertos parámetros que están en pulgadas y ciertas cosas que están en pies. Y dentro de las tablas no dice qué unidad son. Usted tiene que saber en qué mente los parámetros que están y a qué se refiere. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, estas
las tablas están en inglés. Ustedes van a decir, sí, pero en el libro están las mismas y están traducidas. No, tienen errores. Ustedes se ponen a chequear. Hay factores que en las tablas del libro están cambiados. Yo ya me he dado cuenta, ¿no? Entonces, vamos a usar las tablas en el sistema inglés. Eso es todo. Ya, ahorita vamos a ver. No, aquí yo quería ver lo de la nomenclatura. Pues tengan en cuenta dónde está la nomenclatura. ¿Listo? ¿Ah? No. Listo. Ahora, ¿cuáles son las limitaciones? El método, como es un método simplificado, va a tener dos tipos de limitaciones. Las limitaciones generales del método y las limitaciones específicas de cada tabla y cada ecuación. Entonces, cuando hagamos el examen, ustedes van a chequear las limitaciones generales del método. Van a decir, bueno, esto si cumple, o no cumple alguna, ¿sí? Y después, cuando calculen los factores de distribución, van a chequear las limitaciones de las ecuaciones. Recuerden, siempre hay dos. ¿Listo? ¿Cuáles son las limitaciones generales? Pues, la primera es que nuestro puente debe tener un espesor de losa constante y que cumpla los límites mínimos que vimos nosotros la anterior clase de lo que serían los espesores, ¿no? De mínimo, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, que cumplan los mínimos espesores permitidos para el tipo de puente que estamos analizando. El segundo es que el número de vigas sea mayor a 4, ¿no? Entonces, si yo tengo más de 4 vigas, puedo utilizar, o sea, 4 o más, ¿sí? 4 o más. Si yo tengo 3, utilizo lo que vamos a ver más adelante, que es la regla de la palanca, o level rule, que vamos a ver ahí, o como dice en el documento del libro, algo que se llama la ley de momentos. ¿Listo? La tercera es que las vigas deben ser paralelas entre sí y de aproximadamente la misma rigidez. Eso es usual, ¿no? En general, los puentes, nosotros vamos a colocar los puentes con vigas que sean paralelas y que sean las mismas. Recuerden que la rigidez de un elemento de viga, pues está, digamos, manda más la parte del módulo de elasticidad y de la inercia. Pues tengo una misma sección transversal, tengo la misma inercia, y si tengo el mismo material, pues tengo en general la misma rigidez. ¿Estamos de acuerdo? ¿Listo? Ahora, ¿qué casos no son permitidos? Por ejemplo, si usted tiene vigas de hormigón y las mezclas con vigas de acero, ahí ya no vale. Entonces, quiero que se fijen una cosa en el puente cuando de pronto pasen por debajo del puente de Guápulo. Debajo del puente de Guápulo hay un tramo donde las vigas son de hormigón y hay un tramo donde las vigas son de acero, ¿no? Entonces, digamos que ahí la importancia es en qué tipo de factores voy a utilizar, ¿sí? Entonces, si yo estoy hablando para una misma luz, las vigas deben ser de la misma rigidez e iguales. Entonces, si yo tengo ahí, como en ese caso, un tramo que es de acero y uno que es de hormigón, pues bueno, lo que hago es utilizar diferentes ecuaciones en cada lado y funciona, ¿no? Funciona. La otra es que la dimensión del voladizo no exceda 3 pies. ¿Listo? ¿Qué quiere decir? Pues que si ustedes, ¿recuerdan cuál es el voladizo? Ajá, de las vigas, ese pedacito de viga que se mide desde la cara de las vigas exteriores hacia afuera, que utilizamos nosotros para ganar un poco de espacio, ¿no? Entonces, no pongo vigas en el extremo, sino pongo un voladizo, es más que todo para economizarnos un poco los apoyos, ¿no? Ese debe estar limitado a 3 pies. ¿Listo? Entonces, por allá en el videíto que les había pedido que revisen esta semana, pues durante el transcurso de la semana, en donde hicimos con el otro curso la parte del predimensionamiento del puente, ¿sí? Ahí les menciono que, aunque yo puedo poner más de 3, ¿cuánto es 3 pies, por cierto? Casi 1 metro, aunque yo puedo poner más de 1 metro, ¿sí? Nadie me dice que no.
pues siempre en el curso lo vamos a limitar a 1 metro para poder utilizar el método de los factores de distribución y que estamos cumpliendo eso. ¿Listo? Realmente 3 pies es un poquito menos de 1 metro, ¿no? Pero ya, pues vamos a hacerlo todo. Si dice 1 metro, ya, ya, más para nosotros. ¿Listo? De ahí, la sección de transversal del puente debe ser cualquiera de las que van a estar en la tabla 46221 raya 1. Revisen, por favor. Aquí no sé en qué página está. Cuando lo encuentren, me dicen de una vez para anotar aquí qué página es. La página está 466, ¿qué dije? 46, esa que está ahí, 46221 raya 1. Debe estar después de la nomenclatura. 433. Sí. Ya, página 4.33. ¿Listo? Creo que esto sí es bien. Ya, ahí. Página 4.33. Entonces, yo aquí no he puesto todas, hay un montón, ¿no? Ustedes pueden ver ahí en su norma que hay full. Y dentro de las principales que hay, están la típica, puentes de vigas, de losa sobre vigas y de acero, las puentes de viga cajón, y más abajo también aparece puente como el que vamos a hacer nosotros, puente de losa con vigas de hormigón. Un poquito de la clasificación. ¿Listo? Entonces ahí chequenle. Yo solamente he puesto estos de acá. Entonces, en este punto, cabe recordar, porque ya lo mencioné, que siempre que ustedes vean cast in place, eso quiere decir fundido en sitio, ¿no es verdad? Concrete multicell box. Multicell box quiere decir un puente de vigas cajón fundido en sitio, que es básicamente una de las dos tipologías en las cuales nosotros nos vamos a centrar. La otra es vigas de hormigón con losa de hormigón T tipo. ¿Listo? Entonces, si está en esas categorías, pues se puede utilizar el método. Fíjense que hay cosas interesantes. Por ejemplo, vigas prefabricadas, ¿no? O de acero, de esas formas, como la tipología C, o vigas no prefabricadas, totalmente circulares o cerradas, ¿no? También, y ahí hay un montón. También hay postensados, ahí se puede mirar. Bueno. Entonces, si está en una de estas tipologías, funciona. Ahora, si ustedes se van a mirar los puentes que tenemos nosotros, o son de dovelas sucesivas, o son de vigas y de acero con losa de hormigón, o son de vigas de hormigón con losa de hormigón. Esos son los típicos, ¿no? Para la mayoría de las implicaciones. Y así son cosas bien especiales, pues podríamos hacer otra cosa. Pero para lo típico, siempre son las mismas tipologías estructurales, ¿no? Ok. Ahora, una vez que sabemos que está en esa, o que está permitida, o mejor dicho, que nuestro puente está permitido, de esta tabla lo importante es coger el tipo de puente que es según el ASHTO. Entonces, por ejemplo, si nosotros estamos analizando el puente de vigas cajón, pues entonces la tipología va a ser la tipo D. Esa letrica es súper importante. 1. ¿Listo? Entonces, por ahí, el tipo de puente es tipo D, la clasificación. Ahora, aquí les había dicho lo de la nomenclatura. Quiero que se fijen en dos cosas. Por ejemplo, el parámetro D, que es el ancho de distribución por línea, se mide en pies, mientras que el D, minúscula, que es la profundidad de la viga o el stringer, está en pulgadas. Entonces, esto es lo que les mencionaba, que debemos tener por ahí a la mano la nomenclatura. No quiero en el examen que me digan, no, es que me olvidé la nomenclatura, ya estoy advirtiendo. Imprímanlo eso, tráiganlo como formulario, la nomenclatura, ¿no? De las que vamos a usar, porque hay un montón de cosas aquí que nosotros no vamos a usar porque son para pretensado, para lo que sea, ¿no? Entonces, chequen ahí cuáles son las tipologías para puentes de vigas cajón y puentes de vigas T, y con esos, pues esos son las que necesito.
Aunque pueden traer el resto, no es nada importante. Aquí otra cosa que es importante es este S. Entonces, S va a ser el espaciamiento entre las vigas, ¿sí? Y se va a medir en pies. S es diferente al L, que es la longitud, ¿no? O la luz de la viga, que está por acá. ¿Estamos? Entonces, uno es la distancia entre viga y viga, y el otro es la luz que tiene la viga. La S es el centroide de las vigas. A menos de que en la norma les diga que es la distancia libre o efectiva, esas dos palabras, siempre es entre ejes. ¿Ya? Siempre es entre ejes. Bueno, ok. Entonces, vamos a pasar a lo que sería el segundo criterio. Entonces, ya vimos los 5 criterios generales, ¿no? De aplicabilidad. Entonces, resulta que en nuestro método, yo voy a tener algunas tablas. ¿Cuántas tablas tengo? Realmente tengo 4 tablas principales y 2 tablas secundarias. El método se basa en unas tablas. ¿Listo? Las 4 principales van a ser las tablas para la distribución de momento en vigas exteriores, 1, momento en vigas interiores, 2, cortante en vigas interiores y cortante en vigas exteriores, las 4 principales. Y las 2 que nosotros no vamos las voy a mencionar, les voy a explicar, pero que no vamos a entrar en detalle, es cuando yo tengo puentes desviajados. ¿Qué es un puente desviajado? ¿Ya lo mencioné de pronto? ¿No? Creo que más o menos lo mencioné. Hágate cuenta que yo tengo por aquí un puente. Y esta es un intercambiador, como el que se va a uno al aeropuerto. Entonces, en la parte superior, el puente va en este sentido. Pero debajo del puente, la calle no va perpendicular, sino que va con un ángulo. ¿Listo? Entonces, ¿qué va a pasar? Pues que el puente que está suspendido va a tener los apoyos en función de la línea, del alineamiento de la calle de abajo. Eso hace que el puente, en relación a sus apoyos, no tenga un ángulo de 90 grados. Ya vamos a ver una. ¿Listo? Entonces, las 2 últimas tablas va a ser cuando tengo esos casos en donde van a ocurrir ciertas cosas o fenómenos específicos. ¿Listo? Ya los vamos a mencionar un poquito más tarde. ¿Listo? Ahora, aplicabilidad específica. Entonces, aquí he sacado una tabla, que es la tabla 46222B raya 1, ¿no? Que está en la página, no sé, a ver, ya que están por ahí, ¿me pueden decir qué página está esto? 4 raya 37. En donde, en esta tabla, nosotros vamos a encontrar los factores de distribución de carga viva para el momento en una viga interior. Entonces, esta que yo he puesto ahí está en unidades inglesas, por si de pronto ven la tabla del libro que está en, y no van a ser los mismos factores, obviamente, pues por la aplicación. ¿Listo? Ahora, ¿qué vamos a encontrar en la tabla? En cualquier tabla. Aquí es una de las 4 que les mencioné, pero en cualquier tabla vamos a tener 4 columnas principales. ¿Listo? La primera, por cierto, y no sé, ¿hay alguien en casa? No estoy muy seguro. No, ya creo que todos estamos acá. Bueno, pero sí estoy grabando la clase, por cierto. ¿Ya? Ahora, 4 columnas principales. La primera me va a dar una descripción de del tipo de superestructura, y esta descripción, más que todo, debe o va a coincidir con la descripción de la tabla anterior que vimos, donde estaban los grafitos. ¿Listo? Entonces, por aquí, para el ejemplo anterior, está cast, in place, concrete, multi-cell box. Sin embargo, en la segunda columna va a aparecer lo que sería la sección transversal aplicable
de la tabla 4 o 6, la que vimos antes. ¿Listo? Entonces, usted lo único que tiene que decir es, bueno, este puente es el que yo voy a hacer, tiene una letra y busca aquí la letra. Entonces, la letra D. Entonces, una vez que encuentra la letra, ahí usted va a tener una fila de la tabla en donde usted va a encontrar las ecuaciones. ¿Estamos de acuerdo? Fácil. Nada más. Ahora, obviamente ahí está cortada. Ustedes tienen la tabla completa y el más grande tiene más ecuaciones. Pero hagan de cuenta que nosotros vamos a utilizar, por ejemplo, esta sería para puentes de vigas cajón. Y fíjense por acá lo que dice concrete beams, ¿no? Concrete beams. Quiero que busquen aquí cuál sería, o en la tablita de las secciones, cuál correspondería a la letra que es de un puente de vigas de hormigón. Sería el otro. En la otra tablita, ¿no? En la de las secciones. La E. Cast in place. Recuerden que nosotros vamos a hacer cast in place, ¿no? Siempre. Y entonces, la E está acá. Igual aquí dice concrete, ¿no? Beams. Y estas serían las dos tipologías en las cuales nos vamos a mover en este curso. Entonces, no hay por dónde perderse. ¿Ya? Por si acaso, ¿no? Por si acaso. Ahora, quiero que se fijen en una cosa. En las tablas, la siguiente columna, ¿sí? Ahorita que tenemos las dos, la siguiente columna va a tener unas expresiones, unas ecuaciones, ¿sí? Entonces, en las ecuaciones, siempre va a decir una línea de diseño cargada o dos o más líneas de diseño cargada. Siempre, arriba o abajo, cualquiera. Entonces, cada tabla nos va a dar dos factores de distribución. Lo que quiere decir es que nosotros vamos a tener 4 tablas, 2 factores de distribución. Entonces, en total vamos a calcular 8 factores de distribución por cada luz del puente. ¿Por qué? Porque los factores van a depender de L, que es la luz del puente. Entonces, si tengo, como les había mencionado, luces diferentes, pues voy a tener factores diferentes. ¿Listo? Okay. Ahora, ¿qué quiere decir? Entonces voy a tener que poner un vehículo o voy a poner 3, 4, 5 vehículos. No, eso es lo bueno de la tabla. Aquí ellos ya hicieron, yo siempre voy a modelar solo un vehículo sobre el puente y con esto voy a considerar que existan 2 o más. No hay problema. Y entonces ustedes van a decir, bueno, pero por allá hablamos del factor de múltiple presencia de carril. Ese factor de múltiple presencia de carril debería aplicarse al momento y al cortante y a la reacción cuando hay más de 2 o 3 carriles cargados. Pero entonces, esto ya lo tiene incluido. Pues nos olvidamos del factor de múltiple presencia de carril para cuando usemos este método. Ya está incluido. ¿Y el factor de impacto? No. Eso sí toca incluirlo nosotros, pero el factor de múltiple presencia ya está. Ahora, no sé por qué no se ve bien esta parte, creo que le voy a borrar. La cuarta columna son el rango de aplicabilidad específico. Entonces, ese rango de aplicabilidad específico se brilla mucho en la pantalla, ¿no? Pareciera, ¿no? Pero bueno. El rango de aplicabilidad específico siempre lo vamos a chequear. Y, al igual que el general, si uno de esos criterios no funciona o no cumple, pues no podemos utilizar el método, tendríamos que hacer el modelito en 3 dimensiones para hacer el diseño. Si usted está diseñando, ¿qué haría? Si algo de eso no le cumple. ¿Sí? ¿Ah?
Cambiar para que cumpla. Cambiar para que cumpla, la fácil, ¿no? Entonces, fíjense que cada una de las tablas tiene diferentes rangos de aplicabilidad, ¿estamos? Entonces, acá yo tengo, por ejemplo, que la separación S, que estaba en, según la nomenclatura es, pies, debe estar entre 7 pies y 13 pies, la distancia entre las líneas. Que la longitud L, que estaba en pies, ¿no? Debe estar entre 60 y 240. Que NB, creo que dice ahí, NC, que es el número de cajones, debe ser mayor a 3. Y si usted tiene más de 8 cajones, dice ingrese en las ecuaciones con NC igual a 8. ¿Estamos de acuerdo? Y si cumplo esto, pues paso a calcular el factor. Y ya. Entonces, esto me va a dar un número. Es un número y punto. Eso es. Se calcula el factor de distribución. Entonces, supongamos, si ese valor es 0.3, ese 0.3 lo multiplico por el momento. En este caso dijimos que era de momento, ¿no? Sí. Entonces, exacto. Lo multiplico por el momento que calculamos de 1000 y ese es el factor o el momento que toma la viga interior, creo que era este. Y esto lo sumo con pues, el valor que tenga de carga permanente en ese mismo punto. Eso es toda la metodología. ¿Se entiende? ¿Listo? Bueno. Ahora, ahorita que tienen las tablas, se van a dar cuenta que están como seguidas, ¿no? Entonces revisen, quiero que busquen cuál es, ahorita tenemos factor de distribución de momento para vida interior, la siguiente debe ser momento para vida exterior, supongo. La siguiente debe ser cortante y las vigas exteriores. Revisen, ¿listo? Quiero que busquen en las tablas la palabra level rule en la tercera columna o en la parte donde están las ecuaciones. Level rule. Entonces, ¿en qué tabla les aparece? Vigas exteriores. ¿Cuál? Momento en vigas exteriores. Momento en vigas exteriores. ¿Y en qué tipología? Por ejemplo, En la L, en la B, en la C. en la L, en la B, en la C, en la H, ¿no? ¿Sí? ¿Me encontraron? ¿Cuál? Ajá, level rule. ¿En qué más está aquí también? Momentos en vigas interiores. ¿No vieron una importante? Hay en algunas partes, ¿no? Hay en algunas partes. Entonces, para esos casos no hay ecuación. Hay que aplicar el método de la regla de la palanca, la ley de momentos o lo que ahí dice el level rule. Que son sinónimos, es lo mismo. ¿Listo? Entonces no se olviden de revisar. Ahorita vamos a ver a qué se refiere con eso del level rule. Pero entonces, fíjense también de que quiero que revisen en las tablas en qué para estas dos tipologías, la D y la E, creo que dijimos, que son las que nos interesan, en qué tabla hay que calcular el level rule. ¿En qué tabla y para qué factor? La D1 para el one time lane loaded. ¿En el D? ¿En el E? ¿O en el D? En el E. En el E. Entonces, para vigas cajón, pues no tengo todo en vigas cajón, son ecuaciones siempre. Pero para vigas T, sí voy a necesitar aplicar lo que es el level rule. Entonces, por eso lo vamos a ver en un momento. ¿Listo? ¿Preguntas hasta aquí? ¿No? Ok. Bueno. Digamos en la anterior tabla que vimos, ¿Sí? que él solo decía ¿Está? factor de distribución. Ajá. Y en este dice G igual y una
Es lo mismo, ¿verdad? O sea, eso igual es G. El G. Ya. Sí, sí. Esto es Eso es G, pero le vamos a llamar factor de distribución. En la otra, en cambio, le salía G G, igual. en el otro dice G. Ajá. Y hasta aquí hay otras, por ejemplo, para otros puentes. Tú ves ahí, dice G. Entonces le llaman factor de distribución G en la norma. Entonces, bueno, listo. Listo, entonces continuamos. Entonces, cosas a no mencionar. En general, recuerden siempre que nosotros vamos a tener NB, número de bits, de vigas, NC, número de cajones, y NL, me parece, revisen ahí en la nomenclatura, NL es el número de carriles. ¿Recuerdan cuando nosotros calculábamos los números de carriles? ¿No? ¿Cómo es que hacíamos? W para el ancho, ¿no? Listo. Pues no se olviden de esa parte, es importante. Bueno, ahora, tipos de factores de distribución. Entonces resulta que a buenas cuentas dijimos que vamos a hacer 8 factores de distribución. ¿Listo? O vamos a tener que calcular 8 factores de distribución. Entonces, esos 8 factores de distribución, yo los voy a agrupar así. Principalmente, van a ser factores de distribución de momento flector, y factores de distribución de cortante. ¿Listo? El factor de momento flector van a haber dos tablas, una para vigas interiores y otra para vigas exteriores. ¿Listo? Entonces, aquí vamos a poner una nomenclatura. Cuando sea de una viga interior, el subíndice que vamos a utilizar va a ser el I, la I minúscula, subíndice. ¿Listo? Y cuando sea de una viga exterior, va a ser E. ¿Listo? Ahora, para cada una de estas, cada tabla me va a dar dos factores de distribución. Una para lo que decía ahí, one lane load, ¿no? O una single lane, o un solo carril cargado. O el otro para múltiples carriles cargados. Los dos factores, ¿no? Entonces, cuando sea para un solo carril, le vamos a poner un subíndice que va a ser S. ¿Listo? Y entonces me va a quedar así. En nuestro curso lo vamos a llamar así. El factor de distribución, ¿no? M, de momento, para una viga interior de una sola línea cargada. Y así todos. Por ejemplo, factor de distribución de momento de la viga interior para múltiples carriles cargados. Factor de distribución de momento de la viga exterior para una sola línea. Y aquí va a haber lo mismo cuando tengamos cortante. Solo que en cortante vamos a poner la letra B, V, o V corta, no sé. ¿Se entiende? ¿Listo? Entonces ya, así nos vamos a poner todos de acuerdo. Entonces, cuando les pida calcular esos factores de distribución, yo ya sé cuál van a calcular. Entonces, factor de distribución de momento, coma, y S, perdón, ES, EM, o lo que sea. ¿Listo? Y ahí ya sabemos cuál. Ahora, estas son las 4 tablas básicas. ¿Listo? Entonces, como les mencionaba, para casos específicos, puede que ustedes, cuando salgan de la U, les toque después trabajar en casos en donde son muy comunes, de hecho, de que exista el puente por encima y los apoyos del puente estén con un ángulo respecto a la longitud del puente. Es común, realmente es común. Entonces, lo que va a cambiar aquí es que van a existir dos tablas adicionales, ¿sí? Que van a ser las tablas 46222 E raya 1. ¿Le pueden buscar, por favor? Y me dicen en qué página está.
Página 441. Y entonces, la palabra que se llama es viajado, ¿sí? Es la traducción de la palabra en inglés que es flew, ¿no? Entonces, cuando ustedes vean esa palabra, significa esa metodología o esa forma. Entonces, de pronto para los que no está muy claro qué es que pasa con estos puentes viajados, resulta que es esto. Entonces, yo tengo un puente en donde la losa del puente va a tener un apoyo que no coincide con el eje longitudinal del puente. Básicamente es eso. Y se produce en su forma de construcción, pues problemas como estos que vemos acá. Ven que las vigas van cambiando de sección, ¿sí? Y van siendo de menos longitud, etcétera, etcétera. Entonces, ¿recuerdan que era un ángulo obtuso y un ángulo agudo? Una mayor a Exacto. ¿No? Entonces, resulta que cuando tenemos ese tipo de puentes, van a existir problemas debido a que existen puntos específicos en donde existen concentraciones de esfuerzo cortante y de momento. Entonces, en este punto va a tener una diferencia de concentración a este de acá, y entonces eso produce problemas. Aquí va a haber mayor concentración, aquí menor, y va a haber un problema. ¿Listo? Entonces, para considerar eso, como va a haber diferente rigidez y concentración, pues las vigas van a tener una diferente, también van a tener que soportar diferentes momentos, ¿sí? Y eso lo que va a hacer es que nos va a corregir estas tablitas. Entonces, si analizamos un poco la tabla, quiero que se fijen en lo siguiente. Tiene la misma, ¿no? La misma forma. Tengo el tipo de superestructura, tengo las letras, pues aquí ya entran todas en dos categorías, ¿no? Entonces, la D, ¿cuál estamos nosotros? La D, por acá. Y acá, la E. Vigas cajón, vigas T. Y por acá aparece lo que sería el rango de aplicabilidad. Cuando teta está entre 30 y 60, ¿qué es teta en la nomenclatura? ¿Qué es teta? El ángulo del ajá, el ángulo del viaje. Entonces, 90 grados, ¿no? ¿Y cuánto sería el ángulo del viaje? Si está entre 30 y 60, lo que sea. Entonces, en ese punto, el resto es lo mismo, SL, la misma cosa. Entonces, quiero que se fijen aquí en unas cosas importantes, y es cuáles valores toma este sistema. Entonces, fíjense que por aquí me dice que esto es un factor que multiplica a el factor realmente de modificación de los momentos. Entonces, esta tabla modifica solamente los momentos, no los cortantes. Entonces, yo, aparte del factor de distribución, voy a multiplicar por este factor, que siempre va a ser menor a 1, ¿estamos de acuerdo? ¿No? No hay forma de que eso me dé positivo. ¿Listo? Y ese es, y ese de ahí habría que multiplicarla por el interior y el exterior. para los momentos, para los interiores. ¿Listo? Entonces, esta parte es una imagen, o mejor dicho, esta imagen es tomada de un documento en donde hicieron y encontraron
o hicieron un modelo para tratar de estimar eso. Entonces, todo este fenómeno de la mayoración del momento o la disminución de los momentos que existen, pues es un tema que todavía está por ahí en estudio. Y, de hecho, ¿ustedes conocen a Eva o no todavía no conocen a Eva? Entonces, Eva trabaja mucho en lo que es el cortante, que es otra tabla. Entonces, quiero que busquen la siguiente tabla, que no la he tenido aquí, que es el factor de modificación. Debe estar ahí cerca, pero dice cortante. Déjenme ver, yo la busco aquí también. Ajá. 443. Ya le voy a poner aquí en el ashto. Vamos a ver. Q-Bridge. La tablita de Skew está en la 443, dijeron, ¿no? Esta que acabamos de ver era 446. ¿Ah? Ah, sí, sí. Ahorita la voy a colocar. Y tendríamos la de... Voy a poner un recorte de las que nos interesa. Que sería esta. ¿Listo? Y la otra es el factor de corrección para carga viva, para cortante, ¿no? En esquinas que tengan un ángulo obtuso, ¿no? Entonces, esta es la página 4.46, ¿es verdad? Entonces, ahí la tabla es más grande. Yo solo he sacado, pues, los valores que nos importan, que sería estos, ¿no? Fuentes de vigas T, de vigas cajón, y quiero que se fijen ahora en cambio este factor. Este factor es menor o mayor a 1. Siempre va a ser mayor a 1. Entonces, en esos ángulos en donde el ángulo es mayor a 90, ¿sí? En esas esquinas en donde el ángulo es mayor a 90, y voy a tener un incremento en el cortante, según lo que nosotros tenemos. Solo digamos el cambio del ángulo.
Desde, digamos, de donde va la vía. ¿Cuál es el ángulo teta? Ah, claro, entonces tú tienes lo que sería el alineamiento del puente. Aquí tú tienes aquí el apoyo. 90 grados sería normal. ¿Estamos de acuerdo? Este sería 90 grados entre el alineamiento del puente y el apoyo. Esto correspondería a un teta igual a 0. ¿Ya? Entonces ahí empiezan a ver pues los ángulos. ¿Ya? Entonces digamos aquí el ángulo es menos de 90, teta, el complemento, este angulito de aquí, sería pues el desviaje, ¿no? El angulito ahí que tenemos. ¿Listo? Listo. Ya. Ok, pero bueno, en esta parte nosotros no vamos a meternos en este punto, solamente es para que lo tengan en cuenta, que lo que va a pasar es que va a disminuir el momento o va a incrementar el cortante en esas vigas exteriores. Ah, no. En las vigas que tengan, claro, en las vigas que tengan la esquina opuesta. ¿Preguntas hasta ahí? Perfecto. Un segundo que se está actualizando. Listo. Entonces, siguiente, ¿cómo vamos a usar las tablas? Pues resulta que adicional de las tablas que hemos visto, hay otra que es súper importante, y es la tabla 462212. Es esta que tenemos aquí. Esa está en la página 462212. ¿Está en la página? 434. ¿Listo? Listo. Entonces, ¿cómo vamos a utilizar las tablas? Este es mi procedimiento sugerido. Digamos que podrían hacer antes un paso u otro, pero digamos que así estaría como bien. Entonces, lo primero es que vamos a chequear que las limitaciones generales se cumplan, ¿no? Entonces, vamos a chequear que las 5
limitaciones generales se cumplan, ¿no? Que es la que hablamos al inicio. Una vez que sabemos que chequean, entonces vamos después a identificar las luces de mi puente. Y entonces ustedes van a decir, bueno, digamos, tenemos el puente sobre el río Chiche, ¿estamos? El puente sobre el río Chiche tiene 3 luces, 2 como de 70 metros y una como de 140, una cosa así, ¿no? Entonces, esas son las luces geométricas. Pero se fijaron que en las tablas aparecía L como la luz del puente. Entonces, esa L va a depender de esta tabla y del fenómeno que ustedes quieran analizar. Entonces, tenemos 2 fenómenos, el fenómeno del cortante y el fenómeno del momento. Entonces, si yo tengo un puente que es de luces continuas, ojo, supónganse que tengo el puente sobre el río Chiche, ¿no? En esquema, me voy a inventar 3 luces. Entonces, yo voy a tener zonas en donde tengo zonas de cortante, que van a ser en los extremos de los apoyos de la primera luz, de la segunda y de la tercera. ¿Estamos de acuerdo? Y voy a tener voy a tener zonas de momento positivo y zonas de momento negativo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, aquí lo que me dice el método es que dependiendo de lo que usted va a calcular y de la luz a la cual usted quiere calcular el fenómeno, usted va a escoger la longitud L en pies que necesita. Entonces, tenemos algunas características y, por ejemplo, si yo quiero calcular el momento positivo, en esta luz, me dice, bueno, la luz que usted debe entrar en las tablas, entre los factores de distribución, va a ser la luz va a ser la longitud de la luz para la cual usted quiere calcular el momento. Entonces, ahí no hay lío. Si quiero calcular el momento, el factor de distribución de momento para esta luz, pues, coja esta luz. Pero por acá dice, para el momento negativo. Y entonces hay 2 discriminaciones. Se quiere calcular el momento negativo en el primer apoyo interior. ¿Sí? Cerca a los apoyos. O en otros diferentes. Pues imagínense que yo tengo, este es el primer apoyo interior. Pero si yo tuviera un puente continuo que tenga más apoyos, pues el resto serían los otros apoyos interiores. ¿Estamos de acuerdo? Y aquí me dice entonces que yo tengo que mirar entre estas 2. ¿Sí? Entonces, si es el primer apoyo interior, entonces usted va a coger el promedio de la luz antes y después del apoyo. Y si es en los otros apoyos negativos, otros apoyos interiores, pues coge la longitud de la luz, la cual está analizando. ¿Ven? Entonces, esa parte hay que ver bien y ver qué es lo que queremos calcular. Y con eso seleccionamos el. Entonces, fíjense que, por ejemplo, si yo tengo quiero calcular el factor de distribución de momento, la primera luz es del puente sobre el río Chiche 70 y la segunda es 140 más o menos. Entonces, tendría que calcular para el momento negativo, pues el promedio de las luces. Obviamente, pues esto no está pensado para un puente de tan largas longitudes, ¿no? Y el Wichita también tiene secciones diferentes, entonces ya no podría incluir aquí. Ah, no, estoy poniendo las longitudes. El puente sobre el río Chiche no entra aquí, porque es un puente desde donde las luces. Entonces, es como decir las longitudes, ¿no? Las longitudes. Creo que es un mal ejemplo porque pues tiene una luz supremamente grande, porque siendo velas, no se podría hacer eso en un puente normal de estos, ¿no? O sea, digamos que van a ser luces medio como que un poquito más parecidas, ¿listo? Entonces, ese va a ser el segundo paso. Hay otra cosa importante. Yo quiero después, ¿no? Como esto es para sacar diseño, entonces yo quiero saber cuál es la carga que va a esta columna. ¿Estamos?
Entonces, esta columna va a ser el apoyo de la viga continua del puente, de la superestructura, y esto va a ser una reacción. ¿Estamos de acuerdo? Esto es una reacción. La carga de reacción en mi modelo aquí va a ser la carga axial de mi columna. ¿Estamos? Punto, no es nada más. Entonces aquí la tabla dice, reacción exterior, bueno, aquí no se lee. La reacción exterior. Entonces, esta es la reacción de un apoyo exterior. Recuerden, apoyo exterior. Entonces me dice la longitud de la luz exterior, esta primera longitud. Va. Y si yo quiero la reacción de un apoyo interior, de un puente continuo, supongamos que tuviéramos otro acá. Entonces aquí me dice el promedio de las luces de las dos, una antes y una después del apoyo interior. ¿Cachan? Y eso es L. Para calcular, digamos, la reacción de la escaleta amarillo, solo habría que usar la longitud de la izquierda. Claro. Y para esta, la de la derecha. Ahí. O sea, imagínense que hubiera otro apoyo aquí. Y esto fuera un puente continuo. Ahí sí, el promedio entre este pedazo y este pedazo. ¿Sí? Creo que voy a modificar el dibujo para ponerle tres apoyos, ¿no? ¿Se entendió? Segundo paso. Entonces, una vez que ya tengo el tipo de puente, ya he cumplido o chequeado los criterios generales y ya identifiqué cuáles son las luces, de ahí, pues voy a seleccionar la tabla, ¿no? Pues recuerden que en los criterios generales, yo ya sé qué tipo de puente tengo, ¿estamos? Ahí yo ya identifico que mi puente es tipo E, tipo D, en este caso. Y entonces selecciono la tabla y hago los chequeos específicos. Esto lo voy a poner en subrayado para que no se olviden, por favor, de hacer esto. Y una vez que hago los chequeos específicos, ahí sí, me funciona todo, calculo los 8 factores de distribución y pum. Pues nada más. De ahí, ¿qué queda? Pues distribuir el momento, multiplico por el factor y punto. El cortante multiplico por el factor y punto. Entonces nadie me ha preguntado, bueno, ¿y cuál cortante o cuál momento voy a distribuir? ¿El máximo cortante, el máximo momento? ¿Cuál? ¿Ah? Entonces, en teoría, ustedes pueden del SAP saber los momentos cada undécimo de la luz. O los cortantes cada undécimo de la luz. ¿Estamos? Entonces, esos momentos en cualquier punto pueden distribuir con el factor de distribución. Entonces, ahí van a hacer un modelo de SAP en donde después de que ustedes calculen el factor de distribución, pueden sacar las tablitas y multiplicar en cada pedazo pues el factor de distribución que corresponda y de ahí hacer la mayoración de cargas con las tablitas que vimos para hacer resistencia 1 o servicio 1 con los factores que se necesita ahí. Pues nada más, ¿se va entendiendo cómo va hilándose todo este asunto? Y ya, entonces ya tengo los momentos por carga viva. Solo me falta es calcular los momentos por carga muerta. Pero entonces eso es facilito, porque solo es una viga que tiene una rigidez y prácticamente pues ya vamos a mirar cómo se hace eso. ¿Listo? Nota. Esto es más que todo algo que ya les había mencionado. ¿Sí? Entonces resulta que las ecuaciones, ¿no? De estas tablas, como ya es un método simplificado, yo ya les había dicho, ya incluyen el factor de múltiple presencia de carril. El factor de impacto no, ese sí toca aplicarlo cuando hagamos la combinación. Sin embargo, el problema es lo siguiente. Cuando veamos qué es la regla de la palanca, se van a dar cuenta que es un método de estática, en donde yo voy a, por medio de estática, calcular los factores de distribución. ¿Ya? Como es por estática, pues obviamente eso no tiene incluido el factor de múltiple presencia de carril.
Usted mismo lo va a calcular. Entonces, cuando utilicemos el método de la ley de momentos, el método del level rule o la regla de la palanca, pues yo lo que voy a hacer es, ¿sí?, considerar el factor m. Entonces, para el factor single lane, o sea, un solo carril cargado, pues el factor m, recuerden que la tablita decía que era 1.2. Punto. Mientras que para el factor de múltiple presencia de carril, pues yo voy a mirar cuáles son el número de carriles que tengo en mi puente y voy a escoger el valor que le corresponda a ese número de carriles. ¿Listo? Sí. Ya está llena la 1. ¿Desaparecido más TV? ¿Mejor? Ahí está. Sí, no, full más tráfico, full más tráfico. Qué bueno que aprovechen las instalaciones. Está muy bonito, la verdad. ¿Se van a dar? Listo, entonces, quedamos así. Nos vemos, creo que la próxima semana ya con ustedes. Por este mismo espacio y este mismo canal. Que tengan un excelente día, chicos. Ojalá se haya grabado todo porque me olvidé de ponerle al inicio.